Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto para mí el poder estar aquí para presentar este tema. Ha causado mucho gozo en mí. Quisiera hacer una oración. Amado Padre, Dios vivo, te pedimos en este día, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que también han preparado su tema para exponer. Toma mi vida, Señor, aunque sea una grabación, Padre amado, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en cualquier momento. Que las palabras que yo voy a hablar provengan de tu sabiduría y no de sabiduría humana, Padre. Me pongo este día en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un genetista estadounidense llamado Francis Collins, que fue director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos, escribió un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Dentro de este libro menciona que la ciencia no es nada más que la humanidad, o sea, el ser humano, tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Continúa diciendo que es sorprendente hasta dónde puede llegar el hombre en sabiduría y conocimiento. Y eso es cierto. Los avances tecnológicos nos lo enseñan, ¿no? Hablo de la sabiduría para poder entender cómo funciona, en este caso, el cuerpo humano. Lo que menciona este genetista es muy importante porque el ser humano se fascina con la creación de Dios, ¿cierto? Y la forma en que funciona el cuerpo y ha tratado de explicarlo científicamente o creando teorías, como por ejemplo la de la evolución. La mayoría de estos científicos ocupan toda su vida para tratar de explicar y debatir la existencia de Dios creador y dueño de la historia. El único que ha creado de la nada algo perfecto, como todos lo podemos ver en su creación y aún en nosotros mismos. Este afán ha hecho que sus teorías sean tan fantasiosas que se necesita tener más fe en ellas que la que nosotros tenemos en Dios. Hablando de la sabiduría de Dios, Pablo en Primera de Corintios capítulo 1:20 menciona que la sabiduría de Dios es la que él ha juzgado. Vean lo que dice el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo, siendo instrumento de Dios, nos advierte sobre ello y lo que Dios va a hacer con esa vana sabiduría. Hoy veremos la sabiduría de Dios y la de este mundo, que como nos muestra esta carta, estas sabidurías son tan opuestas como el agua y el aceite. Cuando estamos cocinando y tenemos el aceite muy caliente y cae una gota de agua, inmediatamente el aceite lo repele y salta por todas partes y hasta corremos el riesgo de quemarnos. Así de diferente es la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Vamos a dar un poco de contexto de la primera carta a los Corintios. Era una iglesia dividida. Estaba dividida por diferentes razones. Unos decían que habían sido enseñados por Pedro, otros que habían sido enseñados por Apolos, otros que no, que ellos habían sido enseñados por Cristo, de tal forma que esto hace una división dentro de la iglesia. Más adelante el libro también nos explica acerca de la división que hay entre los ricos y los pobres. Los ricos menospreciaban a las personas pobres. Pero quiero leer el capítulo 1, versículo 2, donde vean cómo Pablo desde el principio hace esa unidad, no solo entre ellos, sino entre todas las iglesias de Cristo. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Toda esa iglesia fue santificada de la misma forma, fue santificada en Cristo Jesús. Y todos fueron llamados a ser santos, pero no solamente esta iglesia, mira lo que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De tal forma que está diciendo Pablo que no solamente la unidad debe ser entre ellos, sino la unidad debe ser con todas las iglesias, con toda la iglesia de Cristo.
Esta parte de la unidad es muy interesante y también es muy interesante para nuestro tema, porque el tema se llama esa mente que debe de estar unida, que es creada en Cristo Jesús. Vamos a comenzar a leer nuestro pasaje. Vamos a leer la primera parte que nos habla de que el creyente es poseedor de la sabiduría eterna de Dios. Vean el capítulo 2, versículos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hace una división entre la sabiduría que es de Dios y la sabiduría de este mundo, del poder de este mundo que perece. Recuerden lo que leímos en el capítulo 1, versículo 20, lo que Dios haría con esa sabiduría. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de la fundación de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo pasajero, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían sacrificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, han subido al corazón del hombre, ni han subido, perdón, al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces vamos a ver primero que esa sabiduría que nos está hablando aquí se habla entre los maduros. Hermanos, esta palabra maduros quiere decir que lleva un crecimiento, que ya no son, haga de cuenta que es un árbol y tiene manzanas, ya no es una manzana verde, sino ya es una manzana madura, una manzana que está lista ya. Vamos a leer que en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, que el creyente debe de estar en continuo crecimiento en su conocimiento de Dios. Vamos al capítulo 5, versículo 11 al 14 de Hebreos. Dice la palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está hablando del tema que anteriormente les había estado exponiendo el escritor de Hebreos. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, o sea, perezosos para escuchar, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, es decir, no eran unas personas que recién habían creído, sino que ya tenían un tiempo en la palabra, pero ellos habían permanecido solamente con un conocimiento limitado. Porque dice otra vez el escritor, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, en palabras que nos está diciendo Pablo en Primera de Corintios, sería inmaduro. En la palabra de justicia, porque es niño, porque es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Vean cómo es que ellos han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el conocimiento o el alcanzar madurez debe de ser ejercitado, debe de ser continuamente llevado a la práctica, continuamente estar pegado a las escrituras para que cada persona vaya creciendo conforme Dios le vaya permitiendo. Es decir, que la vida del creyente no debe ser una vida de estancamiento. Vamos a continuar leyendo. Entonces, esas palabras, esa sabiduría se habla entre los que han alcanzado madurez. En palabras del escritor de Hebreos, el que tiene los sentidos ejercitados por el uso. Entonces, más adelante nos dice que esta sabiduría, versículo 7 de Primera de Corintios, es un regalo de amor. Vamos a volver a leer, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, que ahora nosotros podamos tener esa sabiduría de Dios es un regalo que Él nos ha dado.
¿Cuáles son estas características de esa sabiduría? Eso nos lo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Lo voy a leer. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, ¿dónde está esa sabiduría? Ese regalo divino que nos ha dado Dios. Para algunos puede ser tropiezo, para otros buscan la sabiduría de este mundo, pero para el creyente es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a complementarlo con Santiago capítulo 3. Ese regalo divino, hermano, tiene la característica de mostrarnos a Cristo, ese poder que es Él para salvar. Versículo 3, 17. Vean lo que dice Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Primero, que viene de lo alto, luego es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es lo que nos ha regalado Dios por medio de esa sabiduría en Cristo Jesús? Que nosotros nos comportemos de la forma que nos dice Santiago. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros festejamos el cumpleaños de una persona que amamos, pensamos con el tiempo, con tiempo que vamos a regalar. Y vamos, ya que pensamos bastante, vamos y adquirimos ese producto. Nosotros tenemos reservado ese producto para una persona especial. Es lo que ha hecho Dios con su sabiduría. Y adornamos ese regalo y lo llevamos por la calle, pero no se lo damos a cualquier persona porque está reservado para alguien especial. De la misma forma, Dios reservó esa hermosa sabiduría, ese poder de Cristo Jesús desde antes. ¿Para qué la predestinó? Para los que ama, para nosotros, hermano. Vea cuán grande regalo es, porque no es para todos, es lo que nos continúa diciendo el versículo 8 y 9. Dice, la que ninguno, está hablando de la sabiduría de los príncipes de este siglo, conoció. Porque si lo hubiera conocido, si hubiera conocido esa sabiduría de Dios, nunca habría crucificado al Señor de gloria. ¿Dónde está la sabiduría de Dios, hermano? Ahora nosotros conocemos que por medio de esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Pero ¿qué tal si el poder de este mundo hubiera conocido ese plan de Dios? No lo habría sacrificado para que el mundo no fuera salvo. Es por eso que con tanto amor, con tanto misericordia, el Señor guardó esa sabiduría y ahora esa sabiduría revelada en Cristo Jesús, esa sabiduría que es benigna, que es misericordiosa, nosotros somos poseedores de ella. Cuán grande amor del Señor. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, el hombre jamás se hubiera imaginado que Jesús tendrá que morir, que Dios mismo tendrá que morir para la paga de pecados de muchos. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, cuánto amor ha tenido el Padre para con su pueblo. Vamos a avanzar un poquito. La segunda parte es del versículo 10 al 13, que nos habla de esa sabiduría. ¿Cómo es que hemos recibido esa sabiduría? ¿Cómo ha sido derramada en nosotros? Vamos a hablar de la sabiduría revelada por el Espíritu. Vamos a leer del versículo 10 al 13.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que el Espíritu es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que esté en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos lo ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, hermano, vamos a irlo desglosando. El Espíritu, que es Dios, conoce aún lo profundo de Dios. Eso nos dice el versículo 10, 11, 10 y 11. Dice que ese Espíritu escudriña todo aún lo profundo de Dios. Nosotros podemos ver a ese Espíritu, hermanos, obrando desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice que Dios hizo los cielos y la tierra, pero que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Esa primera creación estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía. El Espíritu, hermano, estuvo desde el principio, así como Jesús estuvo desde el principio, el Espíritu estuvo desde el principio con Dios. Es la obra de un Dios trino. Por eso es que Él conoce aún lo profundo de Dios. Ahora nosotros hemos recibido ese regalo por medio del Espíritu Santo y lo hemos entendido y lo hemos aprendido y ahora lo proclamamos. Es lo que nos dice el versículo 12 y 13. Dice el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que viene de Dios, porque solo el Espíritu de Dios nos hace entender lo que Dios nos ha concedido. Otra vez, recordando la parte anterior, esa salvación gloriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese regalo también nosotros lo hablamos ese evangelio, no con palabras de este mundo, porque no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios para hablar las palabras, para hablar el mensaje de Dios. Regresando al regalo, vamos de cuenta que llegamos con esa persona especial y resulta que es nuestra mamá, que ella siempre anda bien despeinada y nosotros somos espléndidos y le hemos comprado, pensamos por largo tiempo que le vamos a comprar y en ese discernimiento nosotros le compramos una plancha. De esas modernas, de las más caras, de los que tienen como 100 botones para regular temperatura. Entonces ella abre y pregunta, ¿cómo funciona esto? Y nosotros tampoco entendemos. ¿Qué necesitamos? Alguien que nos enseñe, un instructivo que nos enseñe y que nos revele cómo funciona esa plancha. Hermanos, no hay otra forma de entender la obra de nuestro Señor Jesucristo si no es por medio de su Santo Espíritu. Vean el regalo, hermano, tan grande que Dios ha obrado en nosotros. Luego el capítulo, perdón, nos sigue hablando acerca del versículo 14 al 16 de una sabiduría que transforma. Ya nos dijo anteriormente que hemos recibido al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos enseña a cómo es ese regalo, a cómo es esa sabiduría de Dios y nos hace que nosotros también proclamemos esa sabiduría. Pero vamos a dar un paso más. Esa sabiduría transforma con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a leer versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque para él son locura, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez nos recalca cómo el Espíritu Santo obra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué podemos ver en este versículo?
Hermanos, el capítulo 14 y el versículo 15, perdón, versículo 14 y versículo 15 nos hacen un contraste entre la locura y la razón. La locura que este mundo genera en las personas, el que no puedan entender la salvación de Dios, el que no puedan entender la obra de Jesús en sus vidas, y la razón que no proviene del espíritu del hombre, sino del espíritu de Dios. Algo que nos hace ver la realidad, cómo fuimos salvados con ese inmenso amor. Vean lo que nos dice capítulo 1, versículo 18 al 24. Esa diferencia la hace más marcada en estos versículos. Dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Otra vez este versículo que ya lo leímos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vimos esa diferencia? Ellos no pueden alcanzar esa sabiduría humana, esa sabiduría que para los griegos alcanzar era trascender. Pues que está diciendo Dios, no, lo que a ustedes les parece locura, la predicación de que Jesús fue crucificado y muerto por sus pecados, esa es la verdad. Pero ellos en su sabiduría loca no lo alcanzan a entender. Esa es la gran diferencia, hermano, que ha obrado el Espíritu en nosotros. Esa gran transformación que después de estar en el mundo, ahora se nos ha dado su Espíritu, ese regalo reservado por amor. Y hemos ahora nosotros de creer en que fuimos salvados cuando hemos escuchado la predicación de la cruz, es decir, cuando hemos escuchado que Jesús murió por nuestros pecados. Ahora esa sabiduría no solo afecta nuestro entendimiento, hermanos, sino que nos debe de llevar a formar en nosotros un carácter, el carácter de Cristo Jesús. Nosotros vamos a ir a Filipenses para ver un poquito de ese carácter. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir, pero Filipenses lo relata de una forma sencilla. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Dice Pablo también, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vean cómo está creando esa mente, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos va a poner ese contraste entre los que no conocen y ahora en los que se está formando el carácter de Cristo, el cual, o sea, es que es Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la mente de Cristo que nos está enseñando ahora? Una mente, un corazón en obediencia al Padre, que no estimó el ser igual a Dios, el ser igual al Padre, sino que fue capaz de quitarse todo eso y poder llegar a la sumisión. Dice el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, ¿cómo es la mente de Jesús?
es una mente que se somete al Padre. ¿Por qué nos habla el capítulo 1 acerca de que Jesús, de que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios? Él fue el que derramó el Espíritu Santo en nosotros para darnos el poder de ahora someternos a la sabiduría de Dios, de poder entender ese sacrificio perfecto, pero que no se quedó en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos para ahora reinar sobre nosotros. Él fue capaz de despojarse de lo que él era para someterse a la voluntad del Padre. La mente que el Espíritu Santo está creando en nosotros es esa mente. Es la mente de Cristo Jesús, ese carácter de Jesús para que nosotros ahora también podamos someternos al Padre y podamos vivir en obediencia a Él. Hermanos, somos grandemente privilegiados. Con esto concluyo. Somos privilegiados al tener la sabiduría de Dios. Volviendo a lo que comentaba en el principio de este genetista, en la introducción de su libro y hablando en un discurso dado por el presidente Clinton acerca del trabajo de este genetista, él se introduce haciendo estas palabras retóricas. O sea, se pone, recuerda ese tiempo cuando el presidente Clinton habla acerca de su trabajo y que lo exalta ahí. Dice el genetista que en ese momento dice, me sentí yo, un científico rigurosamente capacitado, desconcertado ante una referencia tan ostenta simplemente religiosa, hecha por el líder del mundo libre un momento como este. Me sentí tentado de fruncir el ceño o de mirar avergonzado hacia el suelo. No, dice, para nada. Yo había trabajado de cerca con el escritor de los discursos del presidente en los frenéticos días anteriores al anuncio y había refrenado totalmente la inclusión de este párrafo. Cuando me llegó el momento de agregar algunas palabras, hice eco de este sentimiento. Es decir, él no se sintió avergonzado al mostrar su fe. Vean lo que dice. Es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones que previamente solo Dios conocía. Dice, yo no me sentía avergonzado cuando el presidente me hizo pasar y bajé la mirada y dije, voy a negar que soy creyente porque estoy ante muchos sabios. Dice, no, sino que él vea cómo empieza a anunciar a Dios. Dice, continúa reflexionando, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué un científico encargado de anunciar un hito en la biología y la medicina se siente impulsado a invocar una conexión con Dios? ¿Acaso no son antitéticas la concepción científica y la espiritual del mundo? ¿O al menos no deberían de tratar de evitar aparecer juntas en la sala? ¿Cuáles eran las razones para invocar a Dios en este discurso? ¿Se trataba de poesía, de hipocresía, o un científico cínico intentando obtener el favor de los creyentes? ¿O de desarmar a aquellos que pudieran criticar el estudio del genoma humano por intentar reducir la humanidad a una maquinaria? Dice el genetista no, no para mí. Muy al contrario, para mí la experiencia de secuenciar el genoma humano y de revelar el más notable de todos los textos era a la vez un asombroso logro científico y una ocasión para orar. Este científico, hermanos, nos deja ver que la ciencia, bien enfocada en Dios y en Cristo Jesús, llega a ser el mayor logro. No solo para él, que es un exateo, al cual Dios se le ha revelado en la verdadera sabiduría y lo ha transformado a creyente, sino en cada uno de nosotros, en el área que nos desempeñemos laboralmente, intelectualmente o socialmente. La mente de Cristo en nosotros nos hará que llevemos una vida transformada a la imagen de Él. Oramos.
Amado Padre, Dios vivo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que has permitido. Te pedimos, Señor, que seas tú exaltado, que cada uno de nosotros tenga tu mente, Señor, para poder en cualquier área de nuestra vida poder exaltarte y glorificarte, no con sabiduría humana, Señor, no con sabiduría de este mundo, sino con esa sabiduría que nos has regalado, con ese hermoso regalo, Señor, de saber que somos salvos por tu gracia, que vivimos dentro de tu reino y que ahora, Señor, nos podemos someter a tu voluntad. Esta tarde te exaltamos, te bendecimos y te adoramos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.